los expertos. Si los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, los relojes son los mejores amigos del hombre. Totalmente. Alégale. Carlos Matamoros, director de Revolution, revista de alta relojería, y Israel Ortega, editor de la revista Revolution, que los felicito. Qué calidad, ¿eh? Muchas gracias. Editar una revista sé lo que significa, y editarla con esta calidad sé lo que significa. Esto es un esfuerzo maravilloso. No, muchas gracias. La verdad es que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de la calidad que hemos logrado con el equipo acá en México. Es una revista de alcance mundial. Revolution, la base está en Singapur. Somos 14 ediciones por todo el mundo. Y la verdad es que el estándar es verdaderamente alto y pues tenemos que estar al nivel. No, es una joya. Sí, no, Ya la puse definitivamente. para que la vean en la pantalla. Pero a ver, ¿se ha dejado de usar el reloj? Bueno, digamos que desde donde estamos sentados nosotros, no. Nosotros somos fans de los relojes. Claro. Digamos que apóstoles de la relojería podría colgarme el título o colgarnos el título. Así es. Porque realmente nos fascina esta maquinita diminuta que pues, al final de cuentas pues es como si tuviéramos algo vivo en la muñeca, ¿no? Es una maquinita que late, ¿no? De hecho, mucho de lo que hacemos en Revolution es celebrar a la máquina con latidos, ¿no? Así hablamos Ay, de qué los relojes. bonito. Es una máquina que late, ¿no? Una máquina que ¿Cuál late. es la historia del reloj? Uf, es que esa sí es bastante grande, ¿no? Mira, Fernanda, auditorio, el tema con la relojería es que se dedica a medir, obviamente, periodos, pero eso naturalmente se dio desde el principio de los tiempos, día y la noche, los astros, la salida de la luna, del sol. Digamos que los periodos ya estaban marcados. No fue sino hasta que fue necesario empezar a establecer periodos más cortos, llegó el advenimiento del reloj de sol, la clepsidra, que es el reloj de agua, pero el reloj mecánico, como lo conocemos ahora, tuvo su principio alrededor del siglo XVI, más o menos. Y como todos los grandes inventos, como el automóvil, tiene muchos padres, ¿eh? Salió de muchas partes, no hay un inventor del reloj. Y tuvo que ver con la necesidad de crear herramientas para la navegación, por ejemplo. Se empezaban a usar los sextantes porque comenzaba a ser, o siempre ha sido muy importante el tema de la navegación, cómo llegar a tu destino cuando no sabías dónde tenías que ir. Y estamos hablando de tiempos que coinciden más o menos con el descubrimiento de América. Entonces era importante saber hacia dónde se tiene que dirigir uno. Y con esa idea de generar inventos para encontrar nuestro camino, por ahí fue el tema mecánico que de alguna manera también desembocó en la cronometría, primero náutica, que fue la que le empezó a dar forma a los relojes como los conocemos hoy en el concepto de forma, mecánicamente hablando, y eso y muchos otros vertientes le fueron dando a esa relojería muchísimos padres con muchísimos inventos y muchísimos métodos para tratar de llevar el tiempo a pues en claves mucho más cortos. Pero digamos, ¿sí es Suiza el país inventor? Pues digamos que sí y no. ¿Por qué? Porque Suiza, Suiza fue el refugio para muchos perseguidos por la cuestión religiosa, cuando se dio la Revolución Protestante. Muchos que quisieron algo diferente en cuanto a religión corrieron hacia Suiza. Entonces, realmente la relojería tuvo su cuna más en Inglaterra y en Francia. Entonces, de Francia tomaron mucho de la relojería inglesa, y cuando se fueron los artesanos a Suiza con la revolución calvinista, básicamente todo lo que sabían hacer, los orfebres, joyeros y demás, pues no se permitía usar joyas. La única joya que era permitida era el reloj. Entonces, muchos de ellos, de estos artesanos, cambiaron su oficio a aprender a hacer relojes, basados en las bases que dieron, bueno, basados en toda la enseñanza de los grandes relojeros ingleses, ¿no? ¿Cuándo es cuando surge, digamos, el Rolex, el Patek Philippe, o sea, estas marcas que hoy son conocidas a nivel mundial y que son de colección? O sea, Bueno, tener uno de totalmente. esos es una joya. Totalmente. De hecho, digamos que vamos a empezarle con cuál fue el primer reloj de pulso. Porque antes todos los relojes eran de bolsillo, principalmente porque eran máquinas más grandes, y se usaba chaleco, se usaba mucha ropa donde podía tener bolsillos y demás. Sí, los relojes de bolsillo pues eran más grandes. Además, un reloj más grande era más fácil de regular, de dejarlo perfectamente, bueno, perfectamente, pero más preciso que una cosa más pequeña, ¿no? Esa miniaturización
eventualmente dio como resultado que... ¿Has oído hablar de Fernando, ¿cómo se llama? Santos, ¿sí es Fernando? Se me fue el nombre. Santos Dumont. Santos Dumont, sí, el apellido es Santos Dumont. Era amigo de Luis Cartier, el famoso de Cartier. Santos Dumont es uno de los pioneros de la aviación. Era de origen brasileño, pero vivió en París. Entonces, cuando volaba en sus máquinas extrañas, antes de los Wright, debo añadir, de los hermanos. De los hermanos Wright, le pidió a su amigo, Luis Cartier, el joyero francés de París, que le hiciera alguna forma de que pudiera ver el reloj mientras estaba controlando su avión. ¿Cómo le hago para sacarlo y poder ver cuánto tiempo llevo en el aire o cuánto me falta? Entonces Luis Cartier se le ocurrió hacer un reloj más pequeñito que se ponía amarrado en la muñeca. Cartier es quien pone el reloj de muñeca. Exactamente. Y luego viene Rolex, luego vienen... Digamos que el reloj de muñeca se popularizó, ese fue el primero, el famoso Santos, todavía existe el un Santos Cartier de Cartier, Santos. por supuesto. Es por Santos, por es Santos por este Dumont, personaje. exactamente. Y después se popularizó el reloj de pulso con la Primera Guerra Mundial. En la trinchera era muy difícil sacar el reloj de bolsillo. Entonces se empezaron a hacer más relojes de pulso. Entonces la Primera Guerra Mundial popularizó los relojes de pulso y de ahí empezaron a salir marcas como Rolex, fundada en Inglaterra por un migrante alemán en Suiza, más bien migrante alemán, nacionalizado suizo, pero la fundó en Inglaterra, que es Hans Wilsdorf. Y aquí llegó Alex Benoit. Sí, lo trajo a pero México. fue mucho más para acá. Es que hay un culto. Yo veo que hay un sector del mundo que tiene un culto por los relojes. Son coleccionistas, buscan tal maquinaria, buscan tal... Y de hecho sí es como un culto. Es un culto. Oye, hay un reloj Hay en el diversas mundo que deidades cuesta por 2 ahí. millones de dólares. ¿Qué tiene ese reloj? ¿Por qué cuesta 2 millones de dólares un reloj? Pues, lo que pasa es que ahí hay dos formas muy fáciles de hacer, bueno, una muy fácil y una no tan fácil, de hacer un reloj de 2 millones o 3 millones o los millones que quieras. Antes que nada vamos a hablar de lo que son las complicaciones de un reloj. ¿Qué es eso? Cualquier cosa que no sea dar la hora se le considera una complicación. Inclusive la ventana de la fecha es una complicación. Exactamente, es una complicación de calendario. O un cronógrafo es una complicación, o una fase lunar es una complicación. Ah, si tú le vas sumando todo es un reloj, eso cuesta más. Exactamente. Sobre el reloj más complicado del mundo que acaba de ser lanzado hace 2 años. Un par de años, Vacheron Constantin, una marca de las más viejas, más tradicionales, fue fundada en 1755, de acuerdo con su historia. Con motivo de su 260 aniversario, creó un reloj con 57 complicaciones. ¿Cómo? Que incluye todo tipo de calendarios y todo tipo de ecuaciones del tiempo y cálculos y calendario hebreo y calendario... posiciones de las constelaciones, posiciones de los signos zodiacales. Carlos Armando, hay que buscar ese reloj. Aquí es un tema justamente esa generación de valor, como dice Carlos, y es lo que va ahora, es la manera fácil de acercar un reloj puede ser precisamente hacerlo con metales preciosos, pero entonces la relojería es mucho más complicada simplemente que los metales preciosos. Hablaba hace un momento, Carlos, el tema de los viejos relojes que eran grandes por necesidad, porque no estaba el concepto de miniaturización. Y no había la herramienta para hacerlo. Así es, y eso limitaba de alguna manera los recursos tecnológicos a agregarle cosas. Y sin embargo, los genios en su momento, inventores como Abraham Louis Breguet, el mismo Voltaire tuvo mucho que ver en el tipo de relojería, Blaise Pascal tuvo que ver mucho. Estamos hablando de genios, de figuras históricas que de alguna manera tuvieron alguna aportación en el sentido de la relojería. Y esto, y la historia, y los valores que le hemos dado a la relojería son los que le dan finalmente el valor, personal apreciativo, y el valor material que, bueno, se va multiplicando con el tema histórico y el tema de prestigio y el tema de unicidad, porque finalmente hablamos de lujo. El lujo es exclusividad y por ende tiende a ser muy altamente caro. Vamos. No, es que veo los relojes y claro, con razón ustedes hombres tienen un gusto. No conozco una mujer que coleccione, tenga un gusto por los relojes. Seguramente debe de haber, ¿no? Eso, Ha crecido mucho en nosotras las mujeres, pero el tema de relojes es como el tema de coches, es un tema... De hecho, van muy cerca. Como muy masculino en ese sentido. Sí, le hablan al mismo pedacito de cerebro. Sí. Tal cual, es amor por lo mecánico. ¿Hacia dónde va el reloj? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es? Yo acabo de mandar esto que comentábamos aquí en el programa sobre un mexicano encargando un reloj
que es una locura de millones y millones de dólares. Eso es una posesión, Sí, es el orgullo es un capricho, de es un tener lujo. el objeto más preciado en un arte en particular, porque la relojería es un arte realmente, ¿no? Pero tenderá a desaparecer. A mí me parece que son dos Yo no lo fines creo, ¿eh? distintos, ¿no? Un teléfono contra un reloj. No, no, Exactamente. no O lo sea, sé. sí, es como la diferencia entre una novela y un sitio de noticias en Internet. Si quieres saber algún dato rápido, en Internet está muy bien. Pero si quieres enriquecer un poquito el espíritu con lo que lees, pues está la novela, ¿no? Y es una cosa diferente, o un libro de otro tipo. Pero, por ejemplo, yo creo que la relojería mecánica está en un momento un tanto crucial de hacia dónde va. Se habla mucho de la amenaza de los smartwatches, pero realmente no son el mismo tipo de clientela. O sea, quien compra un smartwatch nada más por el gadget, no le interesa realmente la relojería. Pontón dice que se van al cuerno. Pásale, por favor, que se van al cuerno los relojes ya legal. ¿De plano? A ver, arráncate. Arráncate, ¿qué? ¿Por qué se van a ir al cuerno? No es cierto. Amigos, un gusto verlos por acá. Sí, qué ¿Cómo gusto, están? por ¿Cómo supuesto. amaneciste? Bien, bien, todo bien. Sí, pues hablando de relojes, fíjense cuál traigo. Yo traigo un reloj normal, o sea, traigo un reloj de manecillas análogo bonito que, por cierto, Carlos Matamoros me recomendó esa marca hace mucho tiempo. ¿Qué marca es? Se llama Luminox. Y, Ajá. y sí, he utilizado muchos smartwatches, relojes deportivos, que es tipo Polar, Pero Garmin, ¿cómo etcétera. van a que es- suplir eso que no, traes? no. Y más, por ejemplo, Apple Watch, ¿no? Que es, ay, no, está carísimo, espérate, no. no. O sea, está Ay, si bien como cambia el para Apple Watch por un Boma No es muy MCO, inteligente alguna porque no no. sirve sin un teléfono. Es número uno. Y número dos, sí, para recibir algunos mails y eso, pero si vas a invertir tanto dinero, mejor inviértelo en un reloj de O verdad. sea, tú estás de acuerdo con nosotros, Sí, que no va a totalmente. desaparecer. Ah, yo pensé No, que no. estabas en contra. Dije, no, hombre, va No, pues sobre el él. reloj, unos aretes, es una joya que no va a perder Sí. su valor. Y la tecnología, lamentablemente, se devalúa inmediatamente. Sí, en menos de un año. El reloj En es una cambio, inversión. esta cosa Sí, tiene claro. 50 años casi. Sí, está bien bonito. Oigan, los dos, fíjense, Carlos Matamoros e Israel Ortega, los dos traen un reloj retro. Bueno, no retro, sino antiguo. Antiguo, más bien. Ah, no es retro. El tuyo sí es retro, ¿no? No, No, es antiguo. ¿Eso es antiguo? Es un reloj que es más viejo que yo, o sea, tiene casi 50 años. Máquina de Suiza, una marca Zenith también O sea, estamos yendo hacia atrás en los relojes. Así es, justamente, retomando un poquito el tema histórico brevemente, al cambio hacia el siglo XVIII, Inglaterra y Suiza estaban a la par en relojería y poco a poco Suiza se fue despegando con la idea de que todos empezaron a encontrar en Suiza realmente el terreno fértil para sus desarrollos. Y es ahí donde desarrollaron las marcas, como la que mencionamos a Vacheron Constantin con el 5260, Patek Philippe, y Audemars Piguet y tantas otras marcas que a partir del siglo XIX fue cuando empezaron a despuntar y a hacer estas creaciones que hoy han traído su tradición a estos días. El Zenith, la marca de reloj que traigo en estos momentos, es una de ellas y que se han perpetuado en los últimos 200 años y se han mantenido vigentes con sus altas y sus bajas, por supuesto, especialmente por el tema del cuarzo en los 70s del siglo pasado, La famosa crisis que del la cuarzo. relojería mecánica se las vio muy negras porque llegó la electrónica a cambiarnos la vida, o eso creía el mundo relojero entonces, cosa que no Sí, digamos que ocurrió. esto del smartwatch ya lo vivió la relojería Sí, ya hace ocurrió, 30 lleva un boom hace Sí, es 40 que años. todo se ha 40 años. vivido antes. Así es, son Son ciclos formas finalmente. distintas. Y que ha quedado vigente, pues la relojería mecánica, esa apreciación por la técnica, por el lujo, por lo diferente y por encontrar por la hechura a ese mano. latidito, ¿no? Claro. El darle cuerda al reloj o a lo mejor mover la mano para remontarlo. Son muchas cuestiones que son las que nos mueven tanto en relojes antiguos como relojes nuevos y que son los que mueven el mercado, parece mentira. Emanuel Rangel nos escribe, hay dos tipos de relojes, Fer. Uno es un accesorio, otro es la admiración por su creación. No lo vamos a dejar. Ahora, hombres que me escuchan, que son los más en ¿Qué tal, Fernanda? No, quizás su papá o su abuelo o ustedes como papá no han heredado un reloj, no han regalado, no les han dado un reloj y eso es muy significativo en sus vidas. Quiero ver que hereden un smartwatch.
No, Uy, no, maestro, ya yo sí no le mientas la sirve. madre a tu Punto papá. siete y partido, claro. Claro. Digo, con el debido respeto le Ya ni batería va a tener, se va a estar toda quemada. Claro. Bueno, además, aquí tengo... Tú acabas las cosas en 30 segundos. Pues es que están padres, pero tampoco digo que yo me gusta la ¿Te tecnología y los imaginas que mi gadgets, pero papá me también hay herede que un tener sentido reloj? común. Y ustedes como hombres que sus papás, sus abuelos les hereden un reloj. Claro. O te digan, mira, Carlos, te heredo un reloj y tú se lo heredas a tu hijo y tu hijo... Eso vale oro. Sí, sí, totalmente. Además hay una cosa aquí para los ecologistas y de mentalidad verde. ¿Eh? No existe bueno, los smartwatches se cargan con electricidad, que a final de cuentas proviene de alguna fuente no renovable. Non grata. En Non cambio, un grata. reloj automático puede funcionar durante 50, 60 años con los chilaquiles que comes en la mañana, porque realmente se alimenta de tu movimiento, del uso de tus manos, del movimiento de tus manos, con eso se carga el reloj. Me manda Jesús ¿qué más Cabrera. ecológico que eso? Su mido, por ejemplo, ¿no? El mido, dice, es una belleza. Por acá dice Marta Mido es Navarro. una marca muy querida en México. ¿Eh? Oye, yo soy coleccionista, Fer, de relojes, Ahí me está. vuelven loca. Alfredo Lomelí, invita a los de Victorinox. Tienen, por ejemplo, las navajas, nos vuelven locos. Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, y Victorinox también hace relojes, es una marca 100% suiza. Y volvemos al tema de la herramienta, siempre ligada al Exactamente. tema mecánico, la Exactamente. relojería, el Sí, accesorio. esas navajas son atractivas porque son una herramienta. Aspecto suizo también. sí. Esta esencia suiza, obviamente el reloj mecánico fino se asocia mucho al tema suizo, pero no olvidemos creaciones hechas en Francia, creaciones hechas en Inglaterra, creaciones hechas en Alemania Ya está inclusive. en Japón. Y Japón, no podemos dejarle a Japón, no todo es electrónica y micro. Exactamente. circuitos Hay en relojería Japón. mecánica de altísima alta calidad en calidad. Japón. Para despedirnos. Pero tienen un minuto cada uno, ¿eh? No vayan a pensar que ahí tengo mi minuto y medio. Cuéntenme una historia de un reloj. Uf. Pontón, un minuto. Oh my God. Un minuto. Un reloj. Pues ahora, Si yo te digo, cuéntame la historia de un reloj, ¿qué te viene a la mente? un reloj que me regaló mi papá, justamente, el primer reloj que tuve, que fue un color amarillito, de manecillas. Aprendí, obviamente, a leer manecillas, porque hay gente actualmente que tiene veintitantos años y que, no, pónmelo digital, güey. Yo de manecillas, no sé, en serio, es verídico. Numeritos. Una prima por ahí. Y que no sabe con manecillas. Yo aprendí con manecillas, me enseñaron. Y a partir de ese reloj, y todavía lo tengo, es uno chiquitín ahí amarillo, y le fui cambiando la pila, y le fui cambiando el extensible, y era contra agua, y lo traía para todos lados, y cada vez jugaba, digamos, básquetbol o fútbol, o sea, se me caía el reloj, porque se te cae el pernito, lo que sea, me ponía histérico, no, ¿dónde está el reloj? Justamente por ese como me lo regaló mi papá, ¿no? ¿Tú, Israel? Yo pienso inmediatamente en el primer reloj bueno, de lujo, de prestigio suizo que pude adquirir, que compré en el Monte de Piedad justamente. ¿Qué edad tenías? Estaba en la universidad todavía, estábamos salón, tenía 18, 19 años, me hice un dinerito y fui a dar la vuelta al Monte de Piedad para ver qué me encontraba, porque me gustaban los relojes, pero uno se preguntaba, ¿y qué tal si me alcanza para algo? Y me compré un pequeño Omeguita que gratamente recuerdo, y ahí despertó la fascinación por saber más. Y eso, ¡pum!, simplemente es una explosión de interés, y es como una droga, querer interesarse más, saber más de una marca, de un reloj, de sus competidores, de la historia, y eso que va perpetuando el gusto y hasta la fecha de la que nos trae aquí, ¿no? Carlos. Pues yo soy un poquito más viejito. A mí me tocó ver el alunizaje en 1969 cuando yo tenía 4 años. Yo soy del 65. Y digo, me acuerdo de las imágenes más viejas que recuerdo es la tele en blanco y negro con los astronautas y demás. Y después, 4 años después, me regalan un reloj, que era un Buller, me lo regala mi papá, un Buller tipo buzo y todo de cuerda, muy bonito, era genial darle cuerda todas las noches. Y entonces ahí me empezaron a gustar los relojes, pero también yo era muy fan de los astronautas, tal cual como en Toy Story, ¿no? O sea, yo era fan de Buzz Lightyear. Entonces, de repente me gustan los relojes y me gusta el espacio. Me entero que los astronautas usan reloj. ¿Qué reloj usan los astronautas? El Omega Speedmaster. Que ese fue mi santo grial durante muchos años. No fui feliz hasta que no tuve uno de esos, ¿no? Y es una Por gran acá historia, Pachi dice, tengo un Tecnomarín, se lo acabo, Fer, de regalar a mi hijo de 13 años. Se puso tan contento, fue tan importante que no lo quiere usar. Claro. Son tesoros. Sí, es un tesoro. Todos los exactamente. hombres que me escuchan tienen una historia en torno a un reloj. Aléguenle. Todos, absolutamente.
triste, contenta, que los hace llorar, que les emociona. Todos tienen en torno a un reloj. Sí, totalmente. Es nuestro juguete, nuestro lujo, nuestra joya. Si son regalados, mejor. Exacto. De verdad, este es regalado el que traigo yo. Y pues lo traigo Son porque... No, Técnicos ¿saben que ya óptimo. me hicieron sentir Sí. chinchema? ¿No? ¿Por qué? Porque mi hijo me ha pedido un reloj que es muy importante y como que pues yo no le he visto la importancia Bueno, búscale una... que para él algo tiene. especial. y ya. Armar la ocasión para el Exacto, reloj. eso. Justamente. Sí, 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 sí. Armar la ocasión, sí, ¿verdad? sí, Sí, claro. ¿por qué no? Para un creo que reloj. ese es Y no tiene que ser algo caro, es una cosa No, significativa. porque exacto, el significado se le da por la parte emotiva de cómo se recibió, de quién se recibió, en qué ocasión. El reloj es lo de menos, Lo realmente. que hablabas de la herencia, finalmente. Ahora, si nos vamos al sentido estricto del objeto, pues yo invitaría a tu hijo, a toda la gente, que se asome a boutiques, a joyerías, sin miedo a preguntar, a conocer. Finalmente, el universo es casi infinito, es incontable la cantidad de relojes que hay. Sí. Y en el tema mecánico es más fácil que no encontrar algo relativamente asequible, cercano en los bolsillos, que nos permite realmente entender y apreciar un poquito más lo que es la verdadera relojería. Fíjate, él está estrenando hoy su Omega. Está padrísimo. Un Felicidades por eso. tachymeter. A ver, expertos, ¿cómo identificas un buen reloj a uno Ah, según yo sé. chafita? Pues, o uno de Segundero. marca de esos que te Segundero. venden ahí. A ver, Bueno, porque según eso, yo, por eso ejemplo, es automático, pues, ¿no? si es un Rolex, Ajá. porque estoy diciendo una marca, o que sea automático y que vaya continuo el segundero. Ujú. Es chafa cuando va uno, No dos, siempre. Es que no- tres. no. Porque hay relojes de cuarzo. Ahora sí que, Ah. como dicen, hasta la basura se separa, ¿no? Entre los relojes de cuarzo hay niveles. Ahora sí, como entre los perros hay razas. Hay relojes de cuarzo sumamente prestigiosos, sumamente finos. No necesariamente que sea que el segundero se mueva a saltitos segundo por segundo significa que sea malo. Claro, que si dice Breguet y el segundero se mueve así, en pasitos, No es pues un es Breguet. falso, porque le pusieron una máquina barata de cuarzo. Pero en realidad existen relojes de cuarzo muy, muy finos. ¿Y cómo sabemos entonces? Porque el peso, a lo mejor. No, primero la marca. Primero la Marca. marca y conocer el modelo en particular de que se trate. Porque, por ejemplo, decías tú Rolex. Digamos que en el 99% de los casos que tú ves un Rolex con el segundero Es chafa. es chafa, pero existe un modelo de Rolex que se fabricó en muy poca cantidad, que es el Oyster Quartz. Y es un reloj de cuarzo hecho por Rolex. Y es muy apreciado por los Muy coleccionistas y demás, pero hay que leerle. Si dice Oyster Quartz, está correcto. Si dice Oyster Perpetual y el segundero se mueve así, es falso. Y O bien sea, falso. así es uno, En dos, saltitos. tres, en saltitos. En saltitos, no continuo. Regresen porque esto ha sido un tema que, mira, me heredaron un Omega. Es que de verdad ya entramos en el tema de la herencia. Sí, es una parte Es, bien bonita claro. de eso. De hecho, Bueno. hay una marca que hizo hasta una campaña, su campaña de publicidad se basa en eso. Ah, sí, más. ¿cuál fue? Patek Es- Philippe. Patek Philippe. Patek Philippe. Que te dicen que cuando se casa y no, cuando- que eres, que no, No nunca lo tienes. posees, lo guardas para la siguiente generación. Exacto, que nunca posees realmente un Patek Philippe. Que regresen porque ya nos tenemos que... Ahora,